Bueno, buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Ay, empezamos. gracias, profe. Bueno, me alegra mucho. Menos que todos ya animados. Hoy empezando semana. Vamos a hablar varias cositas. Les traigo pues varias razoncitas. Ya estamos grabando, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, la primera que por acá ya están montados los videos en YouTube. Les voy a montar esto también al WhatsApp, ¿sí? Para que lo vean. Están divididos pues cada grupo. Ustedes son la ficha 28, entonces está la lista de reproducción donde ustedes van a encontrar siempre los videos de ustedes. Eh, Se los voy a compartir de una vez en el grupo. Ahí están montados pues los dos primeros, las dos presentaciones iniciales. Compartamos la copiamos esta. Profe, te iba a preguntar algo. Sí, contame. La asistencia, ¿cómo la estás tomando, profe? Pues para saber, para que no me vaya de punto con eso. En este momento la estamos tomando en el chat. Al final de la clase yo les pido el favor que escriban el nombre porque hay una dificultad con, conmigo, no sé por qué hay un tema de permisos que no lo hemos logrado solucionar, ¿cierto? Entonces por ahora es así. Apenas lo solucione de una la cuadrada. Para que tuviera elementos, digamos los elementos que ustedes como desarrolladores, chico. Bueno, compartamos este archivo, que es 428, sí. Ahí están identificadas por sesión, el grupo y acá es la fecha, ¿cierto? 2021-01-14. Listo. Entonces compartámosla en el grupo. No les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Les comparto el link de los videos. Bueno, ahí se los compartió el grupo. Bueno, compartamos videos para mostrar pantalla. Profe, una pregunta, ¿ese link era para qué? Qué pena. Es el link donde van a encontrar las clases grabadas, ¿sí? Ah, ok, Listo. gracias. Sí, Bueno, señor, gracias. compartamos acá. Ok, Profe, sí, yo le hace una pregunta, no sé si se nos hace el favor. sí. De pronto enviarnos todos los temas que hemos visto y los que vamos a ver para estudiarlos. En el chat yo monté las guías, lo que llevamos, ¿sí? Y el taller que llevamos, listo. Y ahí están también los temas. Y en los videos, de pronto si necesitas como repasarlos, ahí también están. Ah, ok, gracias. En el WhatsApp yo les monté las guías, no sé si todos la lograron adquirir. Bueno, les estaba mostrando, ya todos ven la pantalla, les estaba mostrando que acá en YouTube les monté los videos y les decía que están por ficha, ¿cierto? Por cada uno de los grupos. Ustedes son el 428, entonces acá está el grupo 428 para que tuvieran, dice la sesión 1, el grupo 428 y la fecha 2021-01-14, ¿sí? Y ahí van pues los dos videos. Ahorita que terminemos esta clase monto el tercero, listo. Bueno, igual con respecto a lo que decía el compañero, también voy a ponerme, alguien habló, voy a ponerme a hacer un grupito de los grupitos de los correos de ustedes. También de todas maneras para mandarles por ahí los información. Es mejor como mandarla varias veces en diferentes partes que no se pierda, que no se nos vaya a perder. A mí no me
llegó el taller. Ok, exactamente eso es lo que estábamos hablando. De pronto a veces borramos, como esos chats se llenan tanto, entonces los limpiamos y pum, se fue el taller por ahí, se fue la guía. Voy a hacer unos grupitos con los correos de ustedes que yo tengo en la lista y también se los voy a empezar a mandar por ahí. Listo. Bueno, ya les compartí por acá tengo unos correos de ustedes, sí, acabo de indicar. Ya les mostré el video de YouTube, ¿cierto? Donde van a encontrar los videos. Y ese es el primer anuncio. El segundo, esta mañana me dijeron, pues estuvimos mirando el sábado, no pudimos cuadrarlo de la lista. Por ahora seguimos tomando asistencia en el chat. Y hablamos el tema de Territorium. Esta mañana nos comunicaron que ya Territorium está funcionando. La idea, pienso yo, que sería bueno que, bueno, montan ustedes los archivos a Territorium y también de una vez y también me los mandan al correo, como lo mismo, por seguridad, mandarlo por los dos lados. Recuerden que es que Territorium es, a ver, yo sé que ustedes me mandan el archivo, yo sé que ustedes tienen la información, pero Territorium es como el registro que lleva el SENA, ¿cierto? El registro, el SENA no me va a preguntar a mí verbalmente, ¿cierto? Sino que el SENA necesita como una información que ustedes le manden, ¿cierto? Es por eso todo debe ir en Territorium. Lo otro, bueno, hay un detalle que no hemos hablado. Estábamos hablando en la reunión que sobre el pitch matemático. Ya deberíamos estar haciendo algunos, por lo menos en este grupo que es tan numeroso. Recuerden que esa nota todos la tienen que tener. Ese pitch es importante, que también nos dijeron que teníamos que generar una evidencia. Entonces esa evidencia, la propuesta mía no es un video porque bueno, se vuelve complicado. Pero por ejemplo, si usted generó unas diapositivas, pum, monta esa Territorium las diapositivas. Si lo que montaste fue un archivo de Word, entonces montamos eso también y ahí tienes como la evidencia. Yo le hablaba al grupo de ahorita que es bueno que empiecen mire que ya nos quemamos hoy la primera semana, las primeras 6 horas, y entonces es bueno que no dejemos eso para el último día porque se nos vuelve complicado. Yo procuro tratarlos siempre como adultos responsables. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, por ejemplo, nosotros en la universidad no nos exigían ni siquiera ir a clase, o sea, nosotros nunca nos llamaron a lista, pero eso sí, faltaba algo y lo clavaban a uno. Entonces es eso, que uno tiene que manejarlo de esa manera. Que yo les voy recordando, pero miren, ya llevamos tercera sesión y deberíamos ojalá empezar este jueves, ojalá alguno se anime antes de que entonces tengamos que sacar la lista de las cosas. Ahorita con el otro grupo hablaba algo también interesante. Ellos me proponían, bueno, podemos poner acertijos matemáticos. Yo sí, claro, pongan acertijos matemáticos, eso también sirve. Y otro me propuso algo muy interesante, me decía, podemos hablar de matemáticos famosos. Y yo le decía, claro, vea, usted pone por ejemplo películas, hay películas de matemáticos. Entonces veíamos ahorita, por ejemplo, este man, el hombre que conocía el infinito. Esta es la historia de un matemático indio, y es interesante. Se llamaba Srinivasa Ramanujan, Srinivasa Ramanujan. Él, interesante porque es un hombre que desarrolló ecuaciones que llevaban años sin poderse resolver, ¿cierto? Esta, por ejemplo, de 21 Blackjack es bacana porque es una explicación de la matemática al juego del Blackjack.
Obviamente pues no vayan por el lado porque se vuelven adictos y la ludopatía pues sí es lo peor, eso acaba con todo, casas, carros, lo que sea. Por ejemplo esta, talentos ocultos, es interesante, entonces alguien decía, bueno, yo voy a coger a uno de estos personajes y voy a hablar de ese personaje, no contando pues qué pasó en la historia, en la película, no, sino qué hizo en su vida real. Por ejemplo, estas tres mujeres son importantes, porque ustedes saben que Estados Unidos es un país muy racista, y toda la vida lo ha sido, y ahora menos que antes, pero todavía hay muchas dificultades. Y por ejemplo en los años 60, pues ser afrodescendiente era complicado ya estas chicas, por ejemplo, sin ellas no hubiera ocurrido la ida a la luna, por ejemplo, todos los vuelos Apolo fueron gracias a ella. Por ejemplo, esta acá de la mitad, esta chica, ella era la que hacía los cálculos de reingreso. Y era muy tesa en la película porque le toca, sí, imagínate, que para poder ir al baño tenía que ir hasta el otro edificio, que porque no podían usar el mismo baño. Y yo, no, pero era así, o sea, y estas peladas, o sea, salieron adelante, se pasaron pelearon y sin violencia pues salieron adelante. Y pero esa película es muy interesante. Es bastante, es bastante. Por ejemplo, Sí, esta de acá, esta les debe interesar mucho a ustedes porque esta cogió la primera IBM de la NASA y se estudió todo el lenguaje de Fortran. En esa época se codificaba es que con tarjetas, eso era una cosa loca. Entonces, esta es digamos que de las primeras ingenieras mujeres que Y hubo. como las trataban de mal prove. Sí, y sin embargo ellas le dan, pero era gente muy cabeza y mire que, que uno a veces no tiene que pelear, las acciones hablan más que cualquier otra cosa. Y esta, por ejemplo, hay una cosa muy interesante de ella. Ella dijo, vea, las computadoras nos van a reemplazar, porque es que ellas eran calculistas, lo que ellos hacían eran cálculos. Y esta dijo, vea, las computadoras nos van a reemplazar en los cálculos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a codificar esas computadoras porque alguien las tiene que manejar. Y eso fue lo que ellos hicieron. ¿Sí? Esta jaló a todas a las otras amigas a hacer eso. ¿Sí? Que tenía una visión de futuro muy grande. ¿Sí? Más que lo otro, ¿no? Ella tenía una visión de futuro. Entonces hay muchos elementos. Él no es que nos contemos la película, no, pero sí, o sea, va a averiguar sobre esta, creo que era Dorothy Boy se llamaba, va a averiguar sobre esta mujer, Dorothy Boy, sí, este es el nombre, este es el nombre de la actriz. Va a averiguar sobre ella, qué hizo más aparte de eso, ¿cierto? O sea, hay mucha cosa realmente que uno puede extraer de acá y buscarlo en otra parte. Eh, y hay muchas cosas, por ejemplo, esta es la de Turín, esta es la de la máquina enigma de Turín, y hay varias cosas que uno puede extraer también de la vida profe, sí, eso también del código Enigma, ¿no? sí, De pronto. Turín fue el que descifró el código enigma y digamos que aceleró el fin de la Segunda Guerra, porque si no hubiera durado otros 20 años. Eh, y hay muchas cosas interesantes. Entonces, bueno, ¿qué hizo él? ¿Qué demostró él? ¿Qué otras cosas hicieron? A nivel de matemática. Entonces, él me decía, puedo hablar no sé, de un premio Nobel de matemáticas que vi en una película. Y yo, hágale, hable de él, cuéntenos de él. O sea, la idea mía con esto es que sea algo que los emociona a ustedes, que los apasiona. A mí, por ejemplo, me gusta leer porque a mí nunca me obligaron a leer algo. A mí me dijeron, vea, ahí hay unos libros, cual lo que usted quiera, ¿sí? Pero es muy maluco cuando usted, pum, le dicen, tiene que leerse esto. Pues a veces hay que hacerlo porque es mi trabajo o a veces hay que hacerlo porque es mi estudio. Pero la idea de este ejercicio es que sea algo que los apasione a ustedes con respecto a la matemática. Yo les puedo sugerir temas, pero son ustedes los que tienen que apasionar ahí, ¿cierto? De todas maneras, esto es algo emocional. El conocimiento tiene parte de la pasión. Porque esta gente es tan fabulosa, esta gente porque llegó tan arriba, porque esta gente era apasionada, ¿cierto? O sea, y una cosa apasionada no es de un minuto, ni de un día, ni de 2 días, es una pasión de toda una vida. Entonces por eso esa gente logra tantas cosas. Eh,
Entonces la idea es eso, que ustedes empiecen a enamorar de las cosas, que le empiecen a ver el otro lado, que usted se apasione de algo que le lleve matemáticas y bueno, y no sabe como quién contárselo, nos lo cuenta a nosotros, ¿cierto? Ese es como el objetivo de ese pitch, para que ojalá este jueves empecemos. Eh, y también me van escribiendo los grupos para uno saber quiénes van a trabajar juntos. Si lo van a hacer solos, pues listo. Si van a trabajar juntos, también. Mejor. ¿Qué más? Listo. Eh, bueno, ahorita al final de la clase, si quieren, hablamos un poquito de dudas que hayan tenido con el taller. Ya hay varios que han enviado, que han preguntado Profe, cosas. Sí, Sebastián. pero te iba a decir, a ver si podemos empezar, pues yo con la compañera con la que yo hice el pitch para exponerlo. Ah, ya están ¿Cómo hacemos? listos. Sí. Ah, de una, perfecto. Para mí, genial. Ah, listo, Sebastián, pues. Sebastián, ¿y quién? Y Laura Álvarez Lopera. Listo, Omar. Ese es el grupo 4G28, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sebastián Álvarez. Dejo de presentar entonces. Profe, una preguntita. Dime. Profe, por ejemplo, yo tengo un código, yo lo puedo exponer. Claro, claro. Sí, este también nos sirve. Es Sebastián con Laura Álvarez Lopera, ¿cierto? Sí, profe. Ah, Sebastián González Valencia. Y Laura Álvarez Lopera. Profe, entonces yo paso después de ellos. Dale, Fabián, no hay problema. Y Fabián. Fabián Suárez. Listo. Cuéntenos. Sebastián, ¿vas a presentar vos? Vamos a presentar la compañera. Listo. Bueno, Sí, voy a compartir. ya deja de compartir. Ya, a ver qué nos cuentan ustedes. Voy a silenciar yo también. Ahí se ve, ¿o no? Sí, ahí estamos bien. Sí, ahí estamos viendo Laura. Bueno, listo. Bueno, buenas noches. Nuestro pitch matemático, entonces está por Sebastián y por mi persona. Nosotros vamos a hablar sobre los números Capicúa. Bueno, entonces los números Capicúa vienen de catalán cap y cua, que significa cabeza y cola. Es decir, que cualquier número que se lee de igual, cualquier número que se lee igual de derecha a izquierda y izquierda a derecha, como podemos ver en el ejemplo, que el 161 se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, al igual que el 2992 y al igual que el 91.019. Entonces, esta explicación, pues es algo sencillo, pero entonces ya de ahí va a salir el reto que les vamos a colocar, que es el siguiente. Entonces, en el reto matemático, pues, es para que cada uno, pues mire cómo lo hace o pues cómo le puede poner atención para que lo solucione. Entonces dice, señala cuál de las siguientes opciones tienen todos su enunciado números Capicúa. Es el A, que es 2.123.344, el B, que dice 797 millones, 10.061.273, y el C, que es 10.501 millones, 12.721.929 y 657 millones 457 8.421, que es el D. Entonces, para que cada uno mire ahí cuál de los cuatro es el enunciado correcto. El C. Sí, Sí, el C. Ajá. muy bien.
porque es el único de las 4 opciones que cumple en los 3 ítems pues, con el enunciado que les explicamos anteriormente. Entonces, ustedes pueden preguntar si hay como algo para hallarlo, ¿cierto? Las frases capicúas también se pueden conocer como palíndromas, incluso a veces en programación utilizan mucho ese término. Todos los dígitos poseen su respectivo capicúa y el capicúa se va entonces a conseguir sumando los números con el que tiene, o sea, los números con el que tiene su reverso. Por ejemplo, el 63 el reverso de 63 es 36, entonces si sumamos 63 más 36 sería 99. Por ejemplo, en el caso del 54, el reverso del 54 es el 45, entonces ahí da 109, pero 109 no sería un número capicúa, por lo que se vuelve a sumar el reverso de ese resultado y ya nos daría 1010. Tampoco sería un número capicúa. Entonces también sumamos el reverso del resultado de la suma de 1010, que sería 0101, y ahí sí obtenemos el número capicúa. Entonces siempre se obtiene sumando el reverso hasta obtenerlo. Entonces, para ver si quedó claro como esta partecita, está como una segunda partecita del reto, que sería encontrar el capicúa, el número 57 y el número 43. El de 57 es 363. Correcto. Así es. Muy bien. El 77. Sería 77. Sí, 77. Sí. Muy bien. Para ver si también por ahora los que no han, pues, los que no han preguntado, los que no han participado, para que también pues aporten o miren a ver pues cómo pueden ir también diciendo cuál es el resultado. El de 43 no es 77. Sí, Sí, ya ahí ya nos dieron los dos resultados, ¿cierto? sí, ahí. El uno era Ya. 77, ¿cuál era el otro valor? 363, algo así. 63, sí. Ok, muy bien. Lo que decía Laura de los palíndromos, un palíndromo, pues un palíndrome cuando es cuando una palabra se puede leer en las dos direcciones también, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, o una frase, Anita, la más famosa pues de todas, Anita lava latina. Usted escribe Anita lava latina y la puede leer en las dos direcciones de la misma forma, ¿sí? Lo que decía Laura es cierto, lo van a escuchar mucho aquí, en este. De hecho hay un ejercicio por ahí de codificación que hace eso, que busca, que hay que buscar el palíndrome de una cadena, algo así, no recuerdo bien. No, alguna vez hice ese ejercicio, que si uno escribía una cadena y el código definía si era palíndrome o no era palíndrome. Creo que era así el ejercicio. Hace tiempo se hizo. Bueno, muy bien, excelente, muy bacano que ya se hayan animado y los capicúas. Profe, Sí. para aportar un dato, Cuéntame. el 12 de febrero de 2021 es una fecha palíndroma también. 12/02/2021 se lee de la misma manera al derecho, pues de derecha a izquierda, e izquierda a derecha. 12/02/2021, correcto. 12/02/2021, ese día se acaba el mundo. ¿Sí? Excelente. 12 de febrero estamos en clase, sí, ese día nos debe tocar clase seguramente. Ok, súper bien. Seguía Fabián que nos iba a contar algo, ¿cierto?
Sí, profe, yo tengo un código que suma números y digamos, por ejemplo, me muestra cuál es el par, me pide unos números y me los suma y de eso me muestra cuál es el par, cuál es el impar, la suma y el promedio de los números, profe. Ok. Entonces, ¿Y qué tipo de números? ¿Cualquier número real o solo sí, enteros? profe, cualquier número. Puede ser números reales. Sí, cualquier número, profe. Ok. Esperemos que sume cualquier número. Muestra, a ver. Ya pueden ver la pantalla. Sí, ya en este momento sí. ¿En qué lo codificaste? ¿Eso es Eclipse? Eclipse Java. Java. Ok. Sí, momentico. Cayó la presentación. Profe, ya vuelvo a abrir la Ok. presentación. Buena. Hola, ese milagro. ¿Está trabajando todo? Bueno. Eso es parte de lo que les decía yo al principio. Miren, que de todas maneras uno se gasta un tiempito abriendo, cuadrando, a veces las cosas no salen. Y esa es la idea, manejar esa tensión, manejar esas alternativas y listo. Bueno, esperemos un momentito a ver que nos vayan pensando en qué números le van a tirar a Fabián, porque él dice que eso suma y define pares, ¿cierto? Vayan pensando qué número le vamos a decir a él que use. Listo, profe, ya pueden ver la pantalla. Sí, estamos bien. Listo, bueno, entonces voy a tratar de explicar más o menos en qué consiste el código. Divisiones. Listo. Hace divisiones. Bueno, entonces acá primero nos pide que insertemos, que ingresemos unos números. Digamos, la persona puede ingresar los números que quiera. Okay. Si digamos coloca el número 5, puede ingresar 5 números más. Y acá nos va a hacer la operación. Esto lo que va a hacer es que nos va a realizar toda la operación y acá nos va a imprimir los números. Acá nos va a imprimir los números ingresados, los números impares, la suma de los pares, la suma de los impares, el promedio de los impares y el promedio de los pares, el promedio de los impares. Ok.
Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Ajá, ahí donde se ve, pues busca cuál es par. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá, si alguien quiere decir cuántos números quiere que ingresemos. ¿Quién quiere arriesgarse a romper el código? 5. Sebastián, listo. entonces Sebastián va a darte valores, 5 números. ¿Cuáles 5 valores? El 8 puede ser. Menos 5. Menos 5. Creo que no me funciona con números Enteros, negativos. menos. Hágale, arriesgase a Fabián, ver. Fabián, ¿cuántos dígitos por número? En este momento ingresamos el número 5. Podemos ingresar 5 números. En este momento ya está el 8, o sea que nos quedarían 4. Por ejemplo, intente con Son negativo. números naturales. Sí, cualquier número. ¿Elkin qué fue lo que dijo? Esteban, me estaba preguntando como para saber la manera en que orientamos los números que nosotros vayamos a decir, porque estoy viendo que dicen 5 y 8. No, Y le estaba preguntando a Fabián, ¿los números deben ser naturales o si pueden ser dígitos más grandes? Por eso, 5 es la cantidad de números que van a ingresar. Y por ahí dieron el 8. Hágale Elkin, dígale un número cualquiera. 65. Listo, 65. Otro. 4500. Eso, 4500. ¿Se pueden decimales? No, creo que decimales no. Vamos a hacerlo primero con números naturales. Y después le metemos un entero a ver si qué pasa. Al fin, la segunda ronda le hacemos enteros. Eso es buscar romper el código, ¿cierto? Entonces buscamos hasta dónde funciona el código, ¿cierto? ¿Para qué? Para que si digamos después no funciona con negativo, entonces después hay que modificar el código para que él acepte negativos, por ejemplo. Listo. Otro número. Métale 2.324.520, algo así. 2.345.320. Listo, a ver qué sale. Sí. Ahí van 4 números, falta uno. El 0. El 0. Bueno, metamos el 0 a ver si no nos Muy arriesgados. Con ese 0. Listo, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué pasa. Dice, los números pares ingresados son 4. Modifiquemos. Dice, 1, 2, 3. Cogió el 0 como par. Esto es un par. 2.300. Sí. Mire que termina en 0. Ah, listo, profe. Entonces, que ahí está bien. La primera está bien, profe. En teoría sí. Lo que pasa es que ahí es la discusión si el 0 no es par ni impar. El 0 Incluyó el 0, sí señor. incluyó al 0 como par y el 0 no es par ni impar. Pero listo, está bien. En general sí hizo par. Los números impares ingresados es 1, que es el 65. La suma de los pares, bueno, supongamos que eso da. Suma de impares 65, está bien. El promedio y promedio de impares. Promedio de impares. ¿Cómo saca el promedio de impares? No, acá es el promedio. El primero es promedio de pares. Sí, pero ¿cómo saca Sí, y el promedio impar es menos que 65 dividido 13. Pues sería sumar Sí. todos los pares y dividirlos No, no, no. por la El primero cantidad. son pares. Sí, pero Dividido 4 dividido bueno, sí, 65 dividido los 5 números. Eso es lo que está haciendo. No, el primero es la suma de los 75 dividido el promedio de los pares. Sí, Y sí. el de abajo es promedio de los impares. O sea, él lo que está haciendo es que suma los pares y los divide por el total de números, o sea 5. Y en los impares hace lo mismo, coge los impares, los suma y los divide por el total de números, en este caso 5. O sea, ya hay un error, ya hay un elemento que hay que tener en cuenta para mejorar el código, que eso es lo que ustedes hacen. Vea, ustedes hacen código y funciona, pero llega alguien y les mete un 0 y se dieron cuenta que el 0 está fallando. Entonces ya sabemos que el 0 hay que mejorarlo, ¿cierto? Hay que ver
cómo mejorar para que él no asuma el 0 como un par ni impar, que lo cuente porque cuenta para el promedio, ¿cierto? Pero que no lo asuma ni como par ni como impar, por ejemplo. Hay que ensayarlo también con negativos, hay que ensayarlo con decimales, y ya ahí eso es lo que uno hace. Coge un código, lo rompe y empieza uno después a mejorarlo, lo va cultivando. Perfecto. Sí, profe, lo que pasa es que acá arriba, por ejemplo, cuando uno crea las variables, digamos, por ejemplo, le da un valor a estas Están variables. creadas como enteros, de hecho. Es que Exactamente. mire que están creadas como enteros, entonces por eso, es lo que hablamos en estos días. Es importante saber qué tipo de números son los conjuntos numéricos, porque así yo sé con qué voy a tratar. Entonces, el código tiene dos opciones. Una, definir el problema, es decir, solo meta enteros, ¿cierto? Y más adelante ustedes pueden darse cuenta que hay unas formas para que si usted mete algo que no es entero, él no hace nada, él se lo devuelve, le manda la llavecita y le dice, vea, no, esto no es un entero, corrija, ¿sí? Perfecto. Porque si usted cambia, por ejemplo, si yo quisiera recibir cualquier tipo de número, cambio ese int por un double y listo. Así es, profe. Sí. O sea que negativos en teoría sí debe recibir, ¿sí? Sí, uno le pone... Ahí donde está, ahí como está, negativos sí debe Hola, recibir. Pues si quieres lo probamos, profe, pero no Probémoslo. creo. Pero negativos enteros, ¿cierto? No negativos decimales, porque Exactamente, sí. Sí, porque como las variables están en enteros, entonces ajá, lo que son decimales no me recibe, solo números redondos. Es correcto. Probémoslo en entero, con 3 números, porque no vamos muy largo. Bueno, entonces, digamos... Menos 4.680.000. Menos 4.680.000. 1, 2, 3. Listo. Ponga el 5 y el 2 como porque ahí hay un para ver si lo muestra como par. Listo. Entonces vea, dice que son dos pares y es verdad, el menos 4 millones es par, así sea negativo es par. Entonces tiene dos pares, tiene un impar. Si lo suma, sí está sumado. Sí está sumado, porque mire, si yo a menos 4.680.000 le resto 2, me queda menos 4.667.999.8, sí, correcto. O sea que con negativos sí que está funcionando. Ya es ahí hay dos elementos que son los decimales y el 0. Listo, perfecto, Fabián. Muy bien. Entonces, ya, deja de compartir, yo arranco entonces con el día de hoy. Muy bien a los presentadores de hoy, muchas gracias por compartirnos esto. Estuvieron muy buenos, muchas gracias a los compañeros. Sí, son cositas pequeñas, pero es que así es como se hace, como decían por ahí, todos los días trae un puñado de tierra y harás una montaña. Es eso, o sea, de a poquiticos usted va construyendo muchas cosas. Bueno, hoy vamos a coger, como para cerrar las primeras 6 horas de esta aritmética básica, vamos a ver un poquito de notación científica, ¿cierto? Entonces en notación científica, yo no estoy compartiendo, espera un momentito. Listo, entonces en notación científica vamos a ver vamos a ver que la notación científica es una forma de acomodar los números de tal forma que sean manejables. Hay números que son supremamente grandes y se vuelven muy manejables, y hay números que son supremamente pequeños y lo mismo. Entonces la notación científica es para hacerlos manejables. Si ustedes miran, es un coeficiente multiplicado por una base 10 que está elevado a una potencia, y esta puede ser negativa o positiva, ¿cierto? ¿De qué va a depender eso? De si el número es grande, la potencia es positiva. Si el número es pequeño, la potencia es negativa.
Un número, por ejemplo, este como 5.700.000, tiene un exponente 6, es un número grande. Si tuviera un exponente 24, es un número grandísimo. Por ejemplo, el famoso número de Avogadro, que es de exponente 22, es muy grande, ¿sí? Mientras que tenemos a estos que son números pequeños, ¿cierto? Y ya el exponente es negativo. -3 es un exponente negativo, es un número, me indica que es un número pequeño. Pero si fuera, por ejemplo, -17, es un número muy pequeño, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que tener cuidado. Entonces, ¿en qué consiste esta notación científica? Si todo parte de una coma. Si la coma se corre para la izquierda, el número se me hace más positivo. No voy a decir el exponente se me hace más positivo. No voy a decir positivo porque puede llegar a quedar incluso negativo corriendo la coma para la izquierda. Y si yo corro la coma para la derecha, el exponente se me hace más negativo. Por ejemplo, lo que veíamos ahorita. Entonces, ¿cómo hace uno? Vea. Ese número grandote que tenía, 5.700.000, sí, pongámosle 0. Yo lo quiero volver un número más manejable. Entonces yo como operador de mi número, yo decido a dónde voy a dejar la coma. Acá, mire, acá, si la ven, hay una coma invisible. Ahí está. Véala ahí. Y entonces esa coma que estaba invisible, yo la tengo que hacer visible y decidir. Y yo decido a dónde la voy a llevar. Yo esa coma dije, la voy a llevar, yo la puedo llevar hasta aquí. La puedo llevar hasta aquí, la puedo llevar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Poner ceros y llevarla hasta aquí. Yo decido hasta dónde la llevo. ¿Sí? Digamos que la vamos a llevar hasta acá, ¿cierto? Entonces yo cuento posiciones. Saltos de sapito, vea. 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Entonces este número se me vuelve 57,02 porque yo dije dónde iba a ir la coma y dijimos que eran ¿cuántos? 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Entonces están 5 a las 5, ¿sí o no? Ya quedó en nomenclatura Profe, qué pena, pero ¿por qué cogemos nada más el 5702? ¿Es porque de ahí para allá el resto son ceros o qué? Sí, son ceros y dejan de contar. Incluso a veces son números. Lo que pasa es que por eso esto se hace para números son muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, en química analítica, por ejemplo, en química general, coger ¿cuánto es que pesa el cloro? Como 35, o era el cloro, no recuerdo. Supongamos un número cualquiera. 35, 7, 2, 8, 9, ¿cierto? 23. Entonces digamos que este es un peso. En química general, al bulto, cuando yo trabajo al bulto, si esto son gramos, cuando yo trabajo al bulto, esto pues realmente es no ni el peso de una pluma, o sea, eso no es relevante. Pero por ejemplo, si yo estoy en química analítica, esto se vuelve súper relevante para las operaciones, ¿cierto? Entonces tengo que saber muy claramente en qué me estoy moviendo. Si me estoy moviendo en algo que es grande, ¿sí? Macro, la producción, no sé, de cemento, me voy a sacar toneladas de cemento de esto no es significativo. Pero estoy haciendo el análisis, un análisis microscópico de algo, esto se vuelve súper importante. Entonces ya depende de mí qué voy a hacer. Y lo que vos decías es cierto, pues son ceros, no cuentan. Pero en este caso, si yo quisiera cortarlo aquí, es porque sé que estos valores dejan de ser relevantes. Pero si son en un estudio donde son relevantes, no los puedo cortar.
Incluso ustedes tendrían que, mire que en Java usted decide si va a usar float o si va a usar double por la capacidad de almacenamiento de decimales. Y usted decide, bueno, hasta cuántos decimales vamos a trabajar, ¿cierto? Uno también le puede decir a la máquina cuántos decimales tener en cuenta. Entonces es por eso básicamente. Y miremos por ejemplo un número pequeño. Miremos un número pequeño, 0,0000027,8,9. Nuevamente vuelve y juega. Yo decido dónde quiero la coma, yo la puedo querer acá. Ah, que quedan muchos ceros, sí, pero yo la puedo dejar ahí y hago notación científica. O aquí, o la puedo dejar aquí, aquí, acá. Incluso puedo agregar ceros y ponerla por acá, ¿sí? Yo decido hasta dónde quiero llegar con la coma, ¿sí? Dependiendo de lo que yo decida, pues me va a dar el resultado. Yo voy a decidir dejarla aquí, en el 2, ¿cierto? Es como lo más tradicional. Entonces esto me da 2,789 por 10. Entonces empecemos. 1, 2 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos. Fueron 8 saltos. Pero ¿hacia dónde? Hacia la derecha, entonces se me hace más negativo, ¿cierto? Eso sería un menos. ¿Qué quiero decir con hacer más positivo, más negativo? Que es que realmente aquí, digamos, como que es el 0, ¿cierto? Estoy en el 0. Y para allá cuento, entonces por eso llegué al 5. Yo estoy aquí en el 0 y para allá cuento, entonces cuento para atrás, negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ¿cierto? No es como parecido a la recta numérica, porque la recta numérica es más negativa para el otro lado, pero entonces por eso hago la claridad aquí. Que ustedes vayan viendo. Profe, una pregunta. Sí. Uno empieza a contar, digamos en este caso, números negativos o sea, cuenta la coma también, sería 1, 2, sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 2 con el 8. No se cuentan los siguientes números, ¿cierto? No, mire que yo cuento lo que tú dices, vea, yo cuento desde la coma, que es la posición 0. Entonces son contar saltos. Un salto, 2, 3, hasta la posición que ella llegue, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta esta posición llegó. Si yo me muevo otra más, pues cuenta. Si me muevo otra más, cuenta, ¿cierto? Es la posición, es el número de veces que se mueve la coma, ¿sí? ¿Por qué digo yo que se vuelve más positivo o más negativo? Porque miremos este ejemplo. Resulta que yo tengo esto, por ejemplo, 0,00335. Yo puedo tener esto puede aparecer por ahí, raro, pero ahí está. Entonces yo tengo esto y mire, mire lo que yo acabo de decir. Si yo corro la coma para allá, se me vuelve más negativo, y para allá se me vuelve más positivo, ¿sí? Vamos a ver, voy a correr la coma para allá, entonces yo ya no estoy arrancando en el 0, ¿cierto? Yo ya estoy arrancando en el menos 5, porque mire local, ¿sí? Entonces voy a correrla, por ejemplo, hasta este 3,25 por 10, a la que, miremos. Entonces yo arranqué en menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Por eso yo digo que se me vuelve más negativo, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, sin que el número sea negativo, por ejemplo, mire que yo acá estoy en 0, ¿cierto? Y yo llego y digo,
hacia allá se me vuelve como más negativo. -1, -2, -3. Así es. Se me volvió más negativo. Un error, perdón. Creo que aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, al correr la coma, este número se me vuelve... Por aquí hay alguien solicitando ingreso. Bueno, entonces al correr la coma, de que este número se volvió como un 5000, ¿cierto? Pero este exponente se me volvió más negativo, ¿sí? Y así, o sea, yo puedo, a ver, miremos otra opción, por ejemplo, Bueno, yo tengo una preguntita. Sí. Que no lo he entendido bien. En la práctica, ¿esto lo usaríamos cuándo y para qué? Si me puede repetir esta amor. Vea. Esto es algo que se usa cuando usted va a tener valores muy grandes o valores muy pequeños, ¿sí? Entonces yo les decía, vea, alguna vez hicimos un código que medía velocidades de reacción, y entonces si ese código se lo pidió usted a una empresa, y entonces esa velocidad fue muy rápida, ¿cierto? Y le dio un número así. Es cierto, usted no le va a presentar este resultado a su cliente, ¿cierto? Usted le tiene que presentar un resultado más manejable. Entonces usted le diría, bueno, ¿con cuántas cifras? Le dice, con 2, listo. Con 2. ¿Con cuánto? Porque uno define, nosotros en el ejercicio definíamos cuántos decimales, cuántos números después de la coma. Que quiere 3 números después de la coma, listo. La quiere en notación científica, listo. Y uno en el código incluye, no de esta manera, o sea, no lo pone así, o sea, hay unos códigos que dice cuántos decimales y qué tipo de notación, ¿cierto? Pero usted tiene que tener claro que cuando saque el resultado, usted sí entiende lo que está mirando, ¿cierto? En este caso, pusimos la coma acá, o sea que serían 3, 6, 9, 10, ¿sí? Es un número muy grande, ¿sí? Entonces es cuando usted va a trabajar con números o muy grandes o muy pequeños, y usted tiene que saber verlos, como les decía, vean, usted no tiene que definir esas cosas, sino que usted, su usuario, su cliente se las debe definir, ¿entiende? Le tiene que decir cómo quiere las cosas. O cuando ustedes estén haciendo un trabajo, seguramente el requerimiento le va a decir entréguelo con 2 cifras significativas, y el código tiene que salir con 2 cifras significativas. Si eso le ponen un bot calificador y el bot de 3 cifras, el de una lo saca como un error, porque muchos de estos códigos que ustedes van a hacer son calificados ni siquiera por humanos, sino por bots. El profesor hace un código que busque resultados en la operación, y le saca de una vez los errores, y usted no sabe ni dónde está el error a veces. Entonces es eso, o sea, lo que importa es que usted entienda que esto lo va a trabajar cuando haya números muy grandes o números muy pequeños, ¿sí? Y la idea es que lo sepa distinguir, ¿cierto? Y que lo sepa manipular, ¿sí? Porque es importante manipularlos o hacia un lado o hacia el otro lado. No sé si les queda más claro así como vamos. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, veamos. Resulta que hay que sumar, por ejemplo, dos números en notación científica. Estos tienen una condición. Para sumar estos números en notación científica, por ejemplo, escribamos 2 números cualquiera, 5,48. También otra cosa, muchas veces a ustedes les toca hacer pruebas de escritorio, así sea con calculadora en mano, pero muchas veces toca hacer pruebas a lápiz y papel. Vea, a mí muchas veces hay códigos que no me dan, y no es sino hasta que empiezo a hacerlo paso a paso,
bueno, ahora están los debug que son muy buenos, porque en otra época nos tocaba, era, listo, vamos a hacer paso a paso, ¿qué pasa aquí? Entonces uno a lápiz y papel así, sumando, restando, multiplicando, paso a paso, que el código sí funciona. El debug le ayuda a uno mucho ahora, pero a veces te va a tocar hacerlo a mano, ¿cierto? Entonces hay que asumir eso. Pongamos aquí, por ejemplo, números al azar, 8,325 por 10 a la 5. Cuando yo voy a sumar dos números con cifras notación científica, yo personalmente tengo que cambiar uno de estos dos, o el exponente, los dos son a la 6 o los dos son a la 5. Si los exponentes no son iguales en las potencias base 10, yo no puedo sumarlos, ¿sí? Mire que la matemática se vuelve fácil porque no es sino seguir reglas, ¿cierto? Entonces acá la regla es que si no son iguales, yo no los puedo sumar, entonces tengo que hacerlos iguales. ¿Cuál es la forma de hacerlo iguales? O a este lo vuelvo 6 o a este lo vuelvo 5, ¿cierto? O corro la coma para un lado o corro la coma para el otro. Vamos a mirar este, vamos a dejar este quieto, por ejemplo, 548 por 10 a la 6. Por ejemplo, en los bancos manejan cifras muy grandes. Hay bancos que manejan ya, mire que hoy en día se manejan bancos en billones, incluso miles de billones. Es una locura las cifras que manejan algunos bancos. Mire, entonces vamos a volver un 6. ¿Qué necesito hacerlo? ¿Más negativo o más positivo? Si este está en 5 y lo tengo que volver un 6, lo tengo que volver más positivo, porque más positivo que el 5 es el 6, ¿cierto? Entonces lo tengo que volver más positivo, y más positivo es correr la coma para la izquierda, ¿cierto? Y mire, lo volví más positivo, corro la coma una posición hacia la izquierda y ya se me volvió más positivo. Acá es donde yo les decía, mire, que yo lo vuelva más negativo no significa que el valor sea negativo. Si yo fuera a volver el exponente 6 más negativo, yo haría 54.8 por 10 a la 5. Y mire, es un 5 positivo, pero lo volví más negativo, es decir, lo bajé un nivel, ¿cierto? Entonces por eso no quería decirles que para allá la coma es negativa y para allá es positiva, porque realmente no siempre pasa. Entonces el día que no le pase, usted me va a decir que le dije mentira, y no. Lo que estoy diciendo es que el valor empieza a disminuir hacia el valor del exponente empieza a disminuir hacia la derecha, y el valor del exponente empieza a aumentar hacia la izquierda, si corro la coma a la izquierda. ¿Listo? Tenemos esto como un paréntesis por acá. ¿Listo? Entonces ya tengo que estos dos elementos están con el mismo exponente, y si están con el mismo exponente ya los puedo sumar. Ahora viene la otra pregunta, ¿cómo los sumo? Nosotros vimos suma de fraccionarios, pero no vimos nada de decimales. Entonces si yo voy a sumar decimales, lo que hago es que cojo uno de los números, eso suma o resta, cualquiera de los dos sirve, y debo poner las comas en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces este es 8, 3, 2, 5, ¿sí? Y yo ya puedo sumar así, ¿cierto? Y ahí ya puedo sumar. Listo, entonces como eso fue como una coma por acá. Yo ya puedo sumar. ¿Sí? Ojo, la clave está en que usted ponga las comas en la misma posición. Que este número era más largote y queda muy feo así, no importa, esto se llena con ceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque así estoy respetando que estas son unidades, que lo que hubiera acá serían centenas,
unidades, decenas, centenas, ¿cierto? Estoy respetando la posición del número. Entonces ya ahí simplemente sumo 0 más 5, 5, 0 más 2, 2, 8 y 3 son 11, va 1, 8 y 4, 12 y 1, 13, va 1, 5 y 0, 0 y 1, 6. ¿Dónde pongo la coma? Así, igual vertical. Y ya sumé el número. ¿Qué le falta poner este número para que sea respuesta? Ponerle la potencia de 10 a la 6 y listo, ¿cierto? Ya lo sumé. Entonces la suma es fácil, ¿cierto? La clave es, vea, regla. Primera regla, tienen que tener el mismo valor de potencia de 10. Segunda regla, las comas tienen que ir todas filaditas, ¿cierto? Y listo, y ahí ya me da el valor, ¿sí? Si no sigo las reglas, entonces ya no me va a dar el valor correcto. Si yo no hubiera cambiado esto, vea, alguien me decía ahorita, ¿por qué cambiar esto? Vea, 5.48 a las 6 sería 5.48 a las 6, sería correr las 6 puestos para allá. 1, 2, 3, 5, 48, 2, 3, 4, 5, 6, sería 5.480.000, ¿cierto? Y si yo tuviera por ejemplo, 8, 3, 25 a las 5, 8, 3, 25 a las 5, 3 y los ceros más, ahí me da a las 5, son 800.000, ¿cierto? No es lo mismo sumar 800.000 con 5 millones que sumarle 5 millones, 8 millones, ¿cierto? Se me volvería así. Si yo hubiera sumado derecho, mire que estaría sumando como si fuera este 8 millones y este 5 millones. Y no, realmente no eran 8 millones, eran 800.000 nomás. Entonces, por eso es importante que tengan la misma... el mismo nivel de potencia, ¿cierto? El mismo valor de potencia. Bueno, ¿y cómo sería una multiplicación? Las multiplicaciones son fáciles. Por ejemplo, 4 por 10 a la 5 multiplicado, digamos 8, ¿cierto? 8 por, no sé, 10 a la 7. Entonces, ¿cómo multiplicamos ahí? ¿Sí? Ahí es fácil, porque ahí simplemente multiplico los valores y multiplico los valores. 4 por 8 nos da generalmente 32, ¿cierto? Y pongo por 10 a la que, entonces ahí viene, pues multiplico 4 por el 8. Ahora me queda faltando este dilema, ¿qué hago con esto? Entonces ustedes recuerdan una propiedad de las potencias que decía que esto se suma. Si tengo la misma base, sumo los exponentes, ¿cierto? Listo, ya puedo hacer eso. Entonces, como tengo la misma base que es 10, sumo los exponentes. 5 y 7 nos da 12, ¿cierto? Entonces me queda 32 por 10 a la 12, ¿sí? Entonces mire que todo lo que hemos visto va acumulando, y va funcionando y aplica. Y eso es lo otro importante, por eso es que es tan agradable la base 10, porque es que los decimales son muy fáciles de manejar. Imagina que esto fueran octales, estaríamos locos. Por ejemplo, la división, vamos a dividir 8 por 10 a la, digamos a la menos 5, para que sea bien raro el ejercicio. Dividido 2 por 10 a la 3. ¿Qué vamos a dividirlo? Lo mismo, cojo los números y estos los divido. 8 dividido 2, 4. Por 10 a la que. Entonces vuelve y juega. Había una propiedad que decía que si tengo la misma base en una división, ¿sí? Lo que hago es que esos exponentes se restan, ¿sí? Bueno, entonces ¿qué hay que restar? Resto el de arriba menos el de abajo.
listo, voy a restar el de arriba. ¿Cuál es el de arriba? Menos 5. Y eso no importa que sea negativo, no, es un número. Menos 5 y debo restar. Menos el de abajo ¿cuánto es? 3. Ojo, este menos es este menos. No se puede confundir con el signo que traiga este número, ¿cierto? Si este número fuera un... Solo quedaría 2. No quedaría 2, ojo, quedaría menos 2, ¿sí? Quedaría menos 2. Listo. Entonces, lo que yo quiero que hagan mucho énfasis es que no vayan a confundir este signo de acá. Una cosa es el signo del número y otra cosa es el signo de la operación, ¿sí? Algunas personas podrían llegar, entonces digamos que si yo tuviera que restar 3 y tengo que restarle un menos 2, ¿sí? Entonces hay gente que confunde este signo del menos 2 con el de la operación, ¿no? Una cosa es 3, una cosa es el menos 2 y el signo de la operación, porque cuando ya ejecute la operación me voy a dar cuenta que menos por menos da más y se me vuelve un más 2, ¿cierto? Entonces sería 5. Entonces mire que donde yo hubiera hecho que el 3 y el signo del 2 me hubiera dado un 1, ¿sí? Y ahí es donde fallan. Hay que respetar el signo de la operación, el signo del número, y después se rompen los paréntesis. Ese es el tema que vamos a ver el jueves, cómo vamos a operar con signos de agrupación y con operaciones combinadas que hay que hacer. Listo. Hasta ahí, digamos, como notación científica. Nuevamente es un tema, ahí en el taller hay como 4 o 5 ejercicios de esto, sencillos, nada enredado, porque simplemente es pasarlos a notación científica, ¿sí? No más, no estamos ni siquiera operándolos. Me interesa que sepan cómo funcionan las operaciones, y la idea que yo siempre quiero es que ustedes se queden picados, ¿cierto? Que listo, yo ya aprendí esto, voy a buscar más, voy a buscar qué más hay, ¿cierto? No, uno siempre tiene que estar en busca de más conocimiento. Bueno, miremos. De acá quería pasarnos a que habláramos un poquito de esto antes de hacer, digamos, el cierre, y es que hay unos sistemas de medidas. Nuevamente, lo que les hablaba ahorita, yo por lo menos tengo que saber con qué se come eso, porque es que eso me puede aparecer, y acá sí, que acá trabajamos en metros, claro, perfecto, pero usted lo coge y lo contrata a una persona en Estados Unidos y le empieza a hablar de pies y de libras, ¿sí? Y entonces, bueno, la cosa ahí cambia. Como Estados Unidos es una colonia inglesa, entonces ellos tienen el sistema inglés, y el sistema inglés es pie, libra, segundo. Con esas unidades arman todas las demás, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es que, digamos que Inglaterra es un país muy viejo, y hace muchos años en Inglaterra pues no existía, digamos, un nivel de matemáticas como ahora, y entonces necesitaban medir cosas, y ¿qué escogieron de mí? Es que el pie del rey, ese era el estándar. Entonces listo, vamos a trabajar con ese estándar, el pie del que puso el capricho, y manejan es que la cuarta, y la yarda era creo que un palo, y cosas así. Entonces ellos manejaban unos estándares. Esos estándares fueron evolucionando, y ahora pues tenemos el sistema internacional que trabaja con metro, kilogramo, segundo, o el sexagesimal que trabaja con centímetro, gramo y segundo. Y es muy bacano porque, a excepción del tiempo, ¿cierto? Todos estos son en base 10, son decimales, ¿cierto? Porque el tiempo está, todo esto, el metro, todo. Usted por ejemplo, mire, llega y coge su regla, y su regla está partida, digamos, en 10 pedazos iguales, ¿sí? Pero esos 10 pedazos iguales
que eran centímetros, están partidos en 10 pedazos iguales, que son milímetros. Y esos 10 pedazos que son milímetros también se pueden partir en 10. Y esos 10 en 10, y esos 10 en 10, ¿cierto? O sea, acá siempre puedo ir dividiendo en 10 en 10. Mientras que el sistema de pulgadas y de pies es complejo, porque usted coja un flexómetro. Y la gente que trabaja en mecanizado lo hace muy bien, tiene clarísimo. Usted le dice a alguien de mecanizado, ¿qué tornillo usamos? Y él le dice, por ahí uno de 316. Y uno, ¿y cuánto es eso? ¿Cuánto es 316? Y él le hace así con el dedito y sí, y usted va y mira, y sí eran 316. Esa gente pues la tiene claro. Pero por ejemplo usted coge un flexómetro y eso es un enredo, porque ¿qué significa? Vea, este es el pie, ¿sí? Este es un pie. Y resulta que eso lo parten en 2, y después lo parten en 4, y después lo parten en 8, y después lo parten en 16. Es que es 3/16, 3 pedacitos de los 16. Que 5 octavos. Son 5 pedacitos de la partición de 8. O sea, uno que no lo maneja a diario, uno tiene que hacerlo más despacio cuando coge el flexómetro si quiere trabajar con pies y pulgadas. Entonces es un sistema más enredadito. O por ejemplo, ustedes se acuerdan que ustedes lo mandaban, vaya por 2 libras de azúcar, ¿sí? Y usted decía, 2 libras de azúcar, listo. Y el de la tienda le decía, vea, lleve el kilo. Y dice, no, pues me mandaron por 2, no, pues que 1 kilo son 2 libras de azúcar. Y si vamos a ser estrictos, nosotros sabemos que 1 kilo son 1000 gramos, ¿cierto? Entonces el de la tienda me dijo, que 1 kilo son 1000 gramos, o sea que 1 libra son 500 gramos, ¿cierto? Una libra serían 500 gramos. Y en la verdad, distorsionan mucho esas unidades de medida. ¿Cómo, perdón? Hoy en día distorsionan mucho las unidades de medida. Sí, la libra de 460 gramos y el kilo de 940 y cosas así. Y lo distorsionan por culpa del sistema inglés. Entonces a nosotros nos metimos en la idea que la libra es de 500 gramos. Y mentiras, es que una libra de verdad son 453,592 creo, algo así. Medida inglesa. Profe, lo que pasa es que a nosotros nos gusta redondear. Eso, entonces es un redondeo. Entonces es un redondeo porque, ¿por qué? Porque es que 453,592, sí, 453,592. ¿Y por qué redondeamos a 500? Porque es que es más fácil escribir en una bolsa de azúcar, ¿sí? Es más fácil escribir 500 gramos que 453,592, ¿cierto? De hecho, es hasta más fácil de empacar. ¿Te imagina a los de empaque midiendo estos puntos 592? Se enloquecen haciendo eso. O 1 libra de mantequilla, lo mismo, es más fácil usted pesar 500 gramos que pesar esto. Que es que, y esos casi 47 gramos que hay ahí, ¿qué? No son la ñapa ni la enzima, no, simplemente es un redondeo que nosotros hicimos, pero a vos te están cobrando los 500 gramos, solo que coloquialmente le llamamos libra, pero mundialmente 1 libra es esto. Entonces usted se va y hace un requerimiento de una empresa de Inglaterra y le dice, bueno, es que son 500 libras, y no confundan libra de unidad de medida con libra de moneda, ¿cierto? Entonces vámonos más bien para Estados Unidos. 500 libras, y usted, fácil, 500 libras, multipliquemos 500 por 500. Y eso es un montón, y entonces usted metió en el código este valor, ¿sí? Digamos que eran 1500 libras. Y usted metió en el código este valor, 500. Hijo de madre, eso es un montón de plata el que se está perdiendo ahí, ¿sí? Entonces uno tiene que aclarar, bueno, a qué vamos con la libra, o trabajemos en gramos.
De hecho, alguien decía, vea, ahorita decía alguien esto y es cierto, vea, hoy en día uno ve las bolsas de algo y dicen 1 libra y ponen así 460 gramos. Nuevamente es otro redondeo, porque esto no son 60, ¿cierto? Mire. Y hay otros que sí son más arriesgados y ponen 453. Es más fácil manejar estas unidades que manejar estas, ¿cierto? Que manejar estas. Eso sí, alguien me preguntaba, profe, entonces a mí me están diciendo mentiras en una bolsa que dice 500 gramos, 1 libra. No te están diciendo mentiras, porque si la bolsa dice 500 gramos, tiene que pesar 500 gramos y en un INVIMA les cae duro. Pero sí hay que ser muy consciente de esas medidas, que no es lo que coloquialmente usamos, sino lo que está establecido a la hora de montar datos quemados al código. ¿Qué es un dato quemado en el código? Un dato quemado en el código es que yo diga que la variable A es igual a 453.592. Eso es un dato quemado. O sea, esta variable no va a cambiar. Es un dato ya que ese dato es una constante, ¿cierto? Un dato quemado es, por ejemplo, que yo llego y digo que es A más y pongo este valor, 453. Entonces, para uno no quemar datos, lo que hace es que los monta en variables llamadas constantes, ¿cierto? Entonces es eso. Entonces, a la hora de montar un dato que es de unidad de medida en el código, yo tengo que estar muy seguro de qué valor estoy montando, porque puede generar una pérdida. Y acá estamos hablando de azúcar, y si usted lo monta, esto lo multiplica por dólares, esa azúcar por dólares ya vale mucho dinero, ¿cierto? Entonces es muy importante ser consciente de esos elementos. Sí. Me decía... nosotros o Colombia tenía el sistema, como usted lo acaba de explicar, de los 500 gramos, de los 10 gramos y de los 1000 centímetros cúbicos para medir el aceite. Sí. Ahora, pues se ha visto de que, yo digo, en el decato, antes eran 500 gramos, por decir algunas paquetes de papitas, había 500 gramos, ahora no. Entonces, frente al comercio internacional, ellos están ganando y nosotros estamos perdiendo, o al inverso, nosotros perdemos y ellos ganan. Todo eso es, vea, ya eso son temas de mercadeo, y el mercadeo es una cosa de locos. O sea, por ejemplo, a usted le venden, en Estados Unidos pasa mucho eso, que te venden las cosas a 18,99, porque cuando te dicen 18,99 usted piensa que es $18 y no 19, y solo es un centavo de diferencia. Entonces esos son manejos de las cosas. Por ejemplo, no es que estén ganando más o ganando menos. Bueno, entiendo que vos decís, si acá le meten 1 libra como 500 gramos, y si yo me llevo esa libra de azúcar para no sé, para España, o para Estados Unidos, pues para el mismo Estados Unidos, el empaque dice 500 gramos realmente, ¿cierto? Ellos también manejan igual que nosotros, pero no es la libra. No diría que estamos ganando o perdiendo. Las empresas nunca tiran a perder o a perder, ellos siempre van a tirar a ganar. Nuevamente lo que vos decís es cierto. Uno tiene que tener muy claro que estoy comprando, ¿sí? En qué unidad de medida, porque me pueden meter el gato por liebre, ¿cierto? O sea, a mucha gente le dicen, a mí por ejemplo estos días me preguntaba un amigo, oye, que es que los chinos me van a vender polipropileno para producir bolsas de plástico, que no es que yo, bueno, que me van a vender pellets, y yo, ¿pellets de qué? Usted tiene que preguntar primero, ¿pellets de qué? Y de qué polipropileno, porque hay unos que no son prohibidos acá, y te meten un montón de material que es prohibido acá y te embalas. Entonces la idea del comercio es que ellos nunca tiran a perder.
Entonces yo diría que si se lo llevan para Estados Unidos tendrían que poner o los valores que de las unidades que ellos trabajan, o los valores, pero tienen que ser valores reales, porque allá también debe haber una entidad parecida a la INVIMA que pesa y dice, vea, esto no pesa lo que usted dice. De hecho, si ustedes miran los empaques de papitas, creo que hay unos que hoy en día hablan de onzas, ¿cierto? Entonces miremos el valor de la onza, cuánto pide una onza en gramos. Entonces, mire, si yo, una onza en gramos son 28 gramos, entonces juegan con eso. Miremoslo al revés, cómo sería en de gramos a onzas, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 25 gramos, entonces ellos ponen, serían como 0.88 onzas, y ese número se ve como todo chiquito, ¿cierto? Entonces, yo he visto por ahí paquetes de papitas que dicen así, como 0. algo de onzas, y ese número se ve como todo ínfimo, uno se siente como estafado, y es porque pues realmente están manejando la unidad de otra parte, y yo como mercaderista pondría gramos, porque se ve más grandote, ¿cierto? De pronto ponen onzas también porque la gente no sabe de onzas, entonces dicen, no, es que eso es bastantico, pero no sé, realmente no sé por qué lo hacen, pero pues eso, el mercado es eso, el mercado es manipulación depende de cómo jueguen con la información. Sí, el mercadeo es una manipulación de las emociones. De hecho, eso tiene unas teorías de colores, tiene unas teorías muy interesantes eso. Mire lo que hacen, ustedes han visto esa, por ahí la vi hace tiempo, se llama en Netflix, el dilema de las redes sociales. Esta gente estudia cursos en Silicon Valley, cursos de psicología del comportamiento humano para manipular al ser humano. El like tiene una razón de ser. Los 3 punticos, cuando ustedes están en WhatsApp y aparecen los 3 punticos arriba, eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que usted se quede esperando, porque ellos ganan con el tiempo que usted se queda haciendo algo. Cuando usted mira en Instagram fotos, usted no se da cuenta, pero le están midiendo el tiempo de cuánto se demora mirando cada foto, ¿sí? O sea, ese tema de psicología es impresionante. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Que usted esté conectado, ese es el objetivo, no hay otro. Entre más esté conectado mejor, todo eso son análisis de esos factores. En el tema comercial, como lo está mencionando Esteban, el tema de los colores, el complemento de ese dinero que nosotros damos como a 1900 o terminado antes de los siguientes miles, siempre vamos a generar la expectativa de que son 1000 pesos menos, 1000 pesos menos y estamos pagando los 1000 pesos más. Así sean 100 pesos, ¿cierto? Sí. Y todo eso es psicología del comportamiento humano. O sea, ustedes, por ejemplo, como futuros desarrolladores, alguno de ustedes seguramente va a hacer cursos de psicología de comportamiento, porque el objetivo es ese. Entre más tiempo usted esté pegado, más dinero ellos están generando, ¿sí? Porque y uno dice, pero ¿cómo? Porque es que ellos venden publicidad, ellos no. Mucha gente hablaba en estos días de lo nuevo de WhatsApp, que WhatsApp va a tener un montón de cosas de nosotros. Vea, alguien decía algo muy interesante, a Facebook no le interesa vender la base de datos, a ellos les interesa tenerla y proporcionarte servicios de esa base de datos, pues ellos no se quieren deshacer, ellos no la van a deshacer. ¿Cómo se llama? En ese documental es muy bacano porque habla el tipo de YouTube que inventó el algoritmo para que te ofrece nuevos videos, ¿cierto? Y el man decía, no, uno nunca debe ver eso porque se queda ahí pegado. El algoritmo está hecho para ofrecerte videos que te van atrapando más. Entonces es eso, o sea, volviendo al tema de las medidas, hay que tener muy claro que estamos trabajando, ¿cierto? Porque por un error de dimensión
puedo llegar a generar muchas pérdidas, ¿cierto? Entonces es muy importante saber con qué unidad estoy trabajando para que no hayan problemas. Aquí en esta parte, por ejemplo, unidades de medida, digamos que si yo quiero, igual esto lo podemos trabajar después con más calma la siguiente sesión. En esta parte podemos hablar de que si yo quiero pasar de una medida a otra, ¿cierto? Digamos 48 pies, hay una forma. Estas conversiones están fundamentadas en la propiedad que ya sabemos de que los exponentes, cuando tengo la misma base, se restan. Nuevamente aparece esta propiedad, ellos se restan, ¿cierto? Entonces si yo tengo pies sobre pie, se va a restar 1 menos 1, ¿cierto? Entonces se me van a cancelar. Que yo tenía era pie cuadrado sobre pie, entonces se me cancela 1, ¿cierto? Y el otro queda, ¿sí? Entonces estas conversiones están fundamentadas en esta propiedad. Y entonces si yo quiero ir de pies a metros, por ejemplo, pues entonces tengo que tener claro quién va a ir abajo. Abajo tiene que ir pies para que se me pueda cancelar. ¿Quién va a ir arriba? Metros. ¿Qué pongo aquí? El factor de conversión. ¿Cuál es? No me lo sé, pero uno lo busca, ¿cierto? Entonces digamos pie a metro, entonces yo tengo que es 0,3048, ¿cierto? Entonces quiere decir que un pie son 0,3048 metros, ¿cierto? Ese es como el coeficiente. Entonces, ¿qué dice? Yo dije que ponía pie aquí y metro acá. Entonces, ¿quién está con pie? El 1. Bueno, entonces acá va un 1. ¿Quién está con metros? Este número, 0,3048. Listo. Entonces ahí lo pongo, ¿cierto? ¿Alguien alguna vez me preguntó, el 1 siempre va abajo? No. ¿El 1 siempre va arriba? No. El 1 va donde tenga que ir. ¿Y dónde va? Donde me dice el factor de conversión, ¿cierto? Y ya lo que queda es cancelar, multiplicar derecho y dividir, ¿cierto? Entonces, si ponemos esto en calculadora sería 30, 48. Bueno, no les conté una cosa de la calculadora, el otro grupo sí me preguntó. Algunos de ustedes, muchos tienen calculadoras sencillas como esta. Si usted observa su calculadora, aquí en la parte de abajo tiene algo que se llama, que dice EXP, o también que en algunas dice 10 a la X, ¿cierto? Ese EXP o ese 10 a la X es el exponente. Significa que si yo quiero escribir 5,3 por 10 a la menos 1, a la menos 9, digamos, en el marquito de mi calculadora, esto no lo hablamos ahorita, es importante porque ustedes van a trabajar algún día con eso. Usted lo que va a escribir es 5,3 y va a hundir esa tecla que dice EXP, ¿cierto? Dice EXP. Entonces usted hunde esa tecla y aquí en la calculadora le sale una E, ¿sí? Eso significa esto, 10 a la algo. Eso es lo que significa esa letra. Y yo quiero poner menos 9, pone menos 9. Porque ahorita me preguntaba alguien, profe, es que yo estaba haciendo los ejercicios del taller y me salió esto, es que, por decir, voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Me salió eso en la calculadora. ¿Qué es esa E? Yo no sé qué es esa E. Y yo, bueno, eso es eso, ¿sí?
le están diciendo que es 5.3 por 10 a la, en este caso, a la 8, ¿cierto? O en este caso a la menos 9. ¿Listo? Para que tengan cuidado con ese dato, que no lo hablamos ahora. Bueno, resolvamos dudas del taller y la próxima terminamos este pedacito. ¿Tienen alguna inquietud, duda hasta ahora con lo que han venido trabajando? Profe, qué pena, buenas noches. Lo que pasa es que en el WhatsApp se me había borrado en una actualización y no había podido encontrar el enlace de estas clases. Esa es la primera clase que veo, entonces para que por favor me tengan en cuenta ahí en la asistencia. Listo, dale. Ahorita al final, acuérdese que como todavía tenemos problemas con las listas, ahorita al final me dejan en el chat los nombres, listo, para yo después pasar la asistencia, porque hemos tenido problemitas en este curso y es muy charro porque con el otro me pasa con mis listas, pero con las del otro profe no, es más charro. Incluso pues no habíamos visto, hay un error ahí todo raro que no sé por qué está pasando. Como yo no manejo eso, entonces hay que esperar. Ok, gracias, muy amable. Con gusto. Vea, alguien ahorita me preguntó sobre un punto de aquí, ¿sí? Que esto que había que hacer. Yo le decía, vea, aplique la propiedad. Este 4 se le distribuye al 5 y se le distribuye al 10, al 7, ¿cierto? Y que el resultado que les dé hay que ponerlo en notación científica, ¿cierto? No es otra cosa. Este, por ejemplo, este 81 a la 30, decía, vea, es raíz de 81 por 10 a la 30. Que uno cómo saca esa raíz, que yo le volví a jugar, apliquen sus propiedades, las propiedades que tenemos. Hay una propiedad que dice que yo puedo, en una multiplicación, así sea de exponentes, repartir los valores, ¿cierto? Entonces mira, quedó así, repartir la raíz, perdón, quedó así, listo. Y 81 es fácil porque raíz de 81, 9 por 9, 81, ¿cierto? Y entonces esto qué, acuérdese que está la expresión fraccionario de la raíz. Entonces eso es como decir 30 medios. Y si yo hago 30 medios, pues sí, es como decir 10 a la 15, ¿cierto? Y mire, qué fácil era el ejercicio, ¿cierto? Pero nuevamente yo los invito a cojan las propiedades bastante, que esas son las que les van a ayudar mucho. ¿Tienen inquietudes o estamos bien con el taller? Profe, una vez realizados los talleres, nos enviamos algún correo. Bueno, yo no sé si lo dije al principio. Todo hay que mandarlo a Territorium, ¿cierto? Por un lado, ¿sí? Por un lado todo hay que mandarlo a Territorium y por otro lado sería bueno que me lo mandaran al correo como por doble seguridad, ¿cierto? Ya he montado Territorium y de todas maneras me lo mandaron a mí, ¿sí? Para que tenga... Profe, qué pena, lo que pasa es que yo creo que no estuve en la clase, pues indicaste esa información, no estuve a la clase de qué es territorio, qué pena, no sé, estoy como perdida. Territorium, yo apenas lo voy a coger porque apenas creo que lo habilitaron y me habían comentado que habían tenido problemas. Territorium es un espacio donde ustedes suben todas las evidencias todas las evidencias, porque el SENA necesita ver los trabajos qué trabajos han hecho ustedes, ¿cierto? Pues soy sincera, Alejandro, yo tampoco he cogido Territorium y apenas esta mañana me dijeron que lo habían implementado ya, porque por acá también me habían comentado que habían tenido muchos problemas en las fases anteriores y ya me dijeron que ya estaba funcionando. No sé, tus compañeros pueden indicarte más que es Territorium porque apenas voy a cogerlo mañana a ver cómo funciona. Profe, disculpe ahí, en YouTube hay videos de cómo ingresar a Territorium. Sí. Miremos a ver. Profe, yo estuve viendo, pero en el momento, por ejemplo, no nos han
digamos, no han subido para la plataforma para que uno pueda subir los trabajos, o sea, no nos han habilitado la plataforma. Está todo donde dice, digamos, actividades, pero uno abre y no hay nada, digamos, que para que uno le dé subir y subir el trabajo. Ok. Como les decía el otro día, por eso es mejor que sea a los dos, al correo y al mío, por si acaso, por si las moscas. Ah, mira, ¿quién fue? Alejandra, mira, acá hay unos videos de cómo entrar a territorio. A mí me dijeron que esta mañana ya estaba habilitado, no he entrado pues porque estaba en otras actividades. Ya mañana me meto y miro y les voy contando que voy encontrando aquí. Ustedes también, esta mañana me enteré que van a tener una especie de director de grupo, ¿cierto? También seguramente ellos van a tener como una de las funciones, me imagino, ayudarles a digamos, a estas dificultades que estén presentando. Por ahora sí. Es que yo entré cuando usted estaba hablando de los videos que usted subió a YouTube. ¿Me puede regalar la dirección del canal para encontrar? Acá los monté en el WhatsApp, ¿cierto? Del grupo. Ahí está montado el link. Yo tengo una pequeña duda con el taller, ya que estoy revisando. Contame. En el punto E, sobre los ejercicios de potenciación y radicación, exactamente el punto E también, dice raíz cúbica de 125 a la 27. Yo quisiera saber si esa potencia de 125 a la 27, ya que usted había dicho que ese 27 o esa exponencia es como un fraccionario, lo condiciona la raíz cúbica, o sea, sería dividido entre 3. Ajá. O sigue siendo entre 2. No, 27 dividido 3. No, porque mire que es raíz cúbica. Entonces queda 27 tercios. Y 27 sí se deja dividir por 3. ¿Cierto? Entonces esa división depende del numerito que esté ahí. Es correcto. Incluso usted podría coger ese 125 y descomponerlo en valores de 5. ¿Sí? 125 es 5 por 125 por 5. ¿Cierto? Creo que 5 a la 3. También aplico, que haría como 5 a la 27, creo. Es otra opción, ¿sí? No hay problema. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo vuelvo y le pregunto. Estos talleres resueltos hay que montarlos como a territorio que les diera a ustedes para correr. Lo que les decía, hagamos las dos. Me los mandan a mí y los montamos a territorio por seguridad, ¿cierto? Como para tener seguridad. Es lo que yo les decía, yo les voy a montar a ustedes todo el WhatsApp, pero también voy a abrir un grupito de correos, hacer un grupito de correos para mandarles también todo el correo, porque por seguridad, pues, como porque estén en varias partes la evidencia. Y de todas maneras, guárdenlo, pues, que uno siempre debe guardar las evidencias de lo de uno. Profe, usted ya colocó su correo en el WhatsApp. Yo lo había puesto acá en el chat. Pongámoslo también en el WhatsApp. Y lo vuelvo a poner aquí en el chat, por si acaso. Pongámoslo aquí y ahorita lo volvemos a poner en WhatsApp. Listo. Ahí está el correo, listo. El chat. En el chat de este Meet. Y lo voy a montar al WhatsApp también. Este es 428, ¿cierto? Sí. Profe, qué pena. En territorio como en Sena Sofía, las actividades tienen una fecha de caducidad para montarlas. Lo que te diga es mentira. Te respondo eso el jueves, ¿sí? Como te dije, yo apenas voy a coger territorio mañana, porque no lo habíamos, pues esta mañana me dijeron
que ya está habilitado y nunca lo he experimentado, ¿cierto? Pero seguramente puede que si tienen alguna caducidad, yo soy el que pone la caducidad, entonces seguramente puede hacer algo, ¿cierto? Me imagino que la caducidad límite, pues si es el último día de este mes, ¿cierto? De este curso. Pero yo creería que si hay caducidad la tendría que poner yo, porque soy yo el que pone la actividad. ¿Sí? Ah, correcto, profesor, listo, entendido, muchas gracias. Con gusto. Entonces no se les olvide ponerme aquí el nombre de ustedes, listo, para la asistencia. Y ya, que sí, señor. Ya en un ratico les monto este video. De nuevo, esos talleres hay que enviárselos a usted resueltos. Sí, pero ojo, es la hoja número 1 nomás. Por ahora la hoja número 1. No, en la guía hay muchos ejercicios, pero son para mirar. Alguien me pregunta, profe, que hay que hacerlo en Word. Pues si usted lo quiere hacer en Word, lo hace en Word, o si quiere lo hace en hojas y le pega las fotos al archivo, ¿cierto? No hay problema, ¿sí? Pero sí, me lo mandan al correo y ya, y al territorio si hay que subir. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Que descansen. Muchas gracias, profe. Con gusto. Cualquier inquietud me van comentando, ¿listo? Profe, gracias, feliz noche. Feliz noche, chao. Feliz noche, profe. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Una pregunta. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, contame. Bueno, profe, en el taller me parece que